Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con las charlas y las pláticas. Este, Habíamos estado un poco ausentes, pero ya regresamos. Y hoy vamos a tocar un tema del área de literatura. Eh, lo, ponimos por, Lo pusimos por título 8000 literarios. Entonces, le damos la palabra al maestro Boulevard. Sí, muchas gracias nuevamente por su compañía aquí en esta transmisión a través de YouTube. Eh, Hoy nos hemos planteado el título que se trata de una especie de concurso y desafío de lectura literario que se titula curiosamente 8000 literarios. Es un título que tiene que ver no con 8000 libros propiamente, sino más bien con la comparación que se hace en una analogía con los 8000 metros de altura, de cuesta, que tienen 16 de las cumbres más famosas del mundo. Eh, Cumbres que les corresponde, también con bastante dificultad, escalar a los alpinistas profesionales. Entonces a alguien se le ocurrió titular y hacer el equivalente entre digamos, 8000 libros que alguien haya probablemente leído durante toda su vida, su larga vida, y esos 8000 metros de altura, que repito, lo que cuesta subirlos, escalarlos, así. Es un comparativo, digamos, entre lo intelectual y lo físico que tiene el alpinismo. Ahora bien, el asunto está en que uno enuncia, uno recuerda eh, esos libros que en nuestra vida representaron un obstáculo. O sea, que no nos fue nunca muy fácil leer, mucho menos descifrar, entender muy bien en pocas palabras y que tuvimos que dejar abandonados o reconocer que nosotros nunca íbamos a poder entender esos libros o alguno de esos libros en especial. Así que hay muchos que hacen este ejercicio, este desafío, es como una autoevaluación crítica, decir, ¿qué tan buen lector soy o fui? Ah, pues resulta que yo me pretendía o me creía el mejor lector del mundo y eso es totalmente falso, porque hubo libros que me metieron el pie, tuve tropiezos, tuve esa dificultad, de hecho me rodé cuesta abajo porque no pude conquistar esa cumbre literaria de entender adecuadamente, si no perfectamente, si correctamente un autor, un libro, un título X y un tema cuyo contenido realmente me superó en todos sentidos. De eso trata digamos, esta autoprueba, esta experiencia autorreferencial. Yo recuerdo, para poner un ejemplo, y ahorita lo podría explicar o comentar con ustedes, el Capital de Carlos Marx, cuando en mi juventud yo intenté estudiar la carrera de economía en la facultad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, pues el Capital, siendo yo joven, me sacó canas verdes, además de que no lo pude entender correctamente, implicó que me reprobaran varias veces la materia, porque yo llevaba la materia, el capital, los tres tomos del capital, y un maestro argentino muy exigente, muy duro, un hueso duro de roer, pues me reprobó cuantas veces pudo y quiso, y pues fue un libro que yo diría que hasta me dejó traumado. Hasta la fecha lo sigo leyendo y revisando, porque digo, ¿por qué no supe dar las respuestas correctas en el examen correspondientes en la Facultad de Economía? Sí, Sí, Pepe, ese es el sí, concurso. maestro, gracias. Pues ese, ese reto bueno, de leer a través de toda la trayectoria de una vida, pues es un reto muy grande.
y más contabilizar, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, 8000 libros, pues también es podría ser muy extenuante. Pero lo que yo me doy cuenta es que muchos lectores, incluido a mí, se quedan en el camino, como que se quedan a la mitad o a la deriva, porque muchos llegan a, inclusive, es tanto, por ejemplo, el poder de las letras, la fuerza de la lectura, que puede hacer eh, enfermar al lector, ¿no? O sea, más si el lector no tiene una mente fuerte, un espíritu fuerte, puede sucumbir ante los libros. Entonces, muchos se quedan en el camino de ese reto, de esa cúspide literaria, se quedan en el camino a la mitad o antes de la mitad. Entonces ahí, pues ese es inclusive llegan a tenerle miedo a los libros. O sea, hay muchos grupos de personas que evaden los libros, que le tienen miedo por sus experiencias negativas que han tenido sobre ellos. Sí, 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 también pues hay el hecho de que este ejercicio que es más bien de comprensión, o sea, hasta qué punto pude comprender o no comprender un libro, o sea, qué fue lo que me bloqueó ahora yo haciendo un poco de memoria. Pues yo le atribuyo a varios factores, a las propias limitaciones intelectuales que uno puede tener y que pues en determinado momento uno no alcanza a comprender, a ver sus implicaciones. Por otro lado, también a lo mejor la desinformación, es decir, no estaba yo apto, no tenía yo las suficientes lecturas como para poder penetrar determinado libro. O sea, no tenía yo la suficiente información. Otra, pues puede ser también, hasta diría yo, cierta pereza intelectual. Y decir, bueno, este libro es muy incomprensible, es muy extraño, muy extravagante, ¿para qué pierdo el tiempo y mejor me dedico a otra cosa y hago a un lado el libro? Y, o sea, por pereza, francamente, digo no. Y la otra, como decía Pepe, pues son a lo mejor muchos los libros que uno pretende leer o desea leer, ¿verdad? Pero no siempre va a ser posible. Ahora, también la comprensión de lectura, los fracasos de lectura nos llevan a qué tan buenos maestros tuvimos en la escuela. Yo, por ejemplo, tuve excelentes maestros de literatura, tanto en la secundaria como en la preparatoria. Excelentes, maravillosos, muy motivadores. Y creo que hay otros que no. Ahora, el hecho de que yo encuentre en estos maestros bastante capaces para la enseñanza, la transmisión del arte de la literatura universal, ¿verdad? No quiere decir que todos mis compañeros o compañeras fueron tan motivados como yo para empezar a leer por gusto, como dice Borges, se debe de leer por gusto, nunca se debe de leer por obligación. Y también decía Borges, si hay un libro que no te guste, déjalo, abandónalo. Claro, es otro asunto. Ahorita me viene a la mente también con respecto a 8000 literarios, digo, este ejercicio de capitulación, recapitulación de la lectura, el ejemplo de un gran crítico literario cuyo nombre ahorita se me escapa, estoy recordando de momento, que era uno de los críticos, o fue uno de los críticos literarios más importantes de fines del siglo XIX y principios del XX en Francia, muy connotado. Él escribía reseñas de libros y publicaba sus comentarios críticos, analíticos. Por cierto, era muy temido porque era implacable el señor crítico literario francés como lector, como lector. Entonces este señor no le permitían luego, las circunstancias laborales o domésticas no le permitían concentrarse en la lectura de un libro.
Entonces lo que hacía el tipo era agarrar una bolsa, una mochila y echar varios libros y se iba a la estación de tren, compraba un boleto a cierta ciudad, a cierta distancia, se subía y empezaba a leer el libro. Ya tomaba asiento ahí en su camarote o en el camerín del tren y se ponía a leerlo. Si un libro no le gustaba, ya sea en la tercera o a la mitad del libro de lectura que él iba, no le gustaba, agarraba y lo tiraba por la ventanilla del tren. En cambio, los que él aprobaba y le gustaban y le veía valor estético, es decir, valor literario, lo guardaba en la mochila. Y era el que regresaba a reseñar a la redacción donde trabajaba. ¿Por qué hacía esto? Bueno, porque no le permitían las presiones, la vida, repito, la esposa, los hijos, los amigos, no le permitían leer. Pero el método de él consistía en eso. Si un libro no me gusta, decía él, a la basura, por la ventanilla del tren. No, claro, no volví a recogerlo jamás. Y el que él aprobaba, que le parecía un libro consistente en cuanto a su calidad y su contenido, lo volvía a guardar en su maleta y se regresaba con ellos. Entonces esos son los criterios. Otro criterio importante que yo alguna vez leí dentro de la sociología de la lectura, porque también hay una sociología de la lectura, es decir, nosotros leemos en un contexto social porque somos seres sociales como lectores. Entonces, estudiantes, estudiosos o no, pero somos sociales. La medición de 8,000 libros va con la velocidad de la lectura también. Está aunado, acompañado este fenómeno de la velocidad. ¿En qué consiste este fenómeno? Se pone el ejemplo en la sociología de la lectura que no es lo mismo leer, por ejemplo, Madame Bovary, en el siglo XIX, arriba de una diligencia. Imagínense leer este libro de Flaubert, una maravilla de libro, arriba de una diligencia. ¿Cómo lo leería uno? Relajado, tranquilo, la diligencia va despacio. Bueno, súbase usted al metro o a un microbús y trate de leer ese libro. A ver si lo puede leer. En primera, por las dificultades físicas del amontonamiento de la gente. Segunda, la velocidad. Nadie puede leer, es muy raro. Sí he visto ejemplos, por ejemplo, en Canadá, en Montreal sí vi que leen mucho, allá leen, pero bastante. Sí van sentados, pero el metro lleva otro, ¿cómo diría? Bueno, no va tan amontonada, la gente no va tan neurotizada, no, va tranquila y va leyendo. Acá no. En México, la velocidad del vértigo del metro no nos permitiría ni leer ni siquiera el prólogo, y mucho menos apachurrado y todo. Entonces la lectura sí tiene que ver con dificultades. Entonces lo que el ejercicio 8,000 literarios nos pide es que reconozcamos nuestra incapacidad para leer, más en México, donde hay una tragedia infantil, educativa, el fracaso de la SEP en materia de lectura. Ahí está este problema de no saber leer un libro ni interpretarlo, Pepe. Sí, maestro. Pues sí, yo pienso que los que amamos la lectura, yo un tiempo lo reflexioné, en lo personal, y imaginaba que, por ejemplo, que todos, bueno, que todos podemos morir, ¿no? Bueno, de hecho vamos a morir, pero yo imaginaba, voy a morir y no voy a leer, por ejemplo, no voy a leer completa la Odisea, ¿no? Por ejemplo, de Homero, ¿no? Me voy a perder ese privilegio de leer ese libro, o sea, y muchos más, ¿no? O sea que, porque tenía esa idea de que voy a morir y no voy a poder leer, por ejemplo, libros clásicos, ¿no? Por ejemplo, el Doctor Zhivago, ¿no? Por ejemplo, que es también considerado como una obra maestra, y así muchos más, ¿no? Entonces es una pérdida y mientras, bueno,
cuando llega la muerte, ¿no? Pero mientras tengamos vida, vamos a poder disfrutar de la lectura. Otra cosa que quería comentar es la pasión del lector, ¿no? ¿Qué tan apasionado puede ser un lector para poder, como dicen, devorar los libros, ¿no? Por su misma pasión propicia a que devore los libros, ¿no? También por la mañana fui a la facultad de sociología y vi un letrero que decía, bueno, una lona que hablaba sobre el deterioro cognitivo y lo relacioné con ese reto de los 8000 libros, es un reto intelectual, un desafío que también puede traer un poco de deterioro. Yo creo de tanta lectura si llega un poco a deteriorarse. Pues pues ese es mi comentario. Sí, pues recordando estos aspectos de la dificultad que implica leer un libro, pero sobre todo, repito, es ese fracaso que decimos, bueno, yo quise leer este libro, incluso como dice Pepe, y ese es un punto muy, muy interesante, el de la pasión, ¿no? Nosotros tenemos un amigo común que yo considero el mejor lector, el, el más erudito, el más sabio que hay en Tlaxcala, que es el maestro Manuel de la Vega, te acordarás, Pepe, que es una máquina prodigiosa de hablar de literatura, libros, a sus 88 años, ¿no? De edad, y que no para de leer día y noche el maestro, ¿no? Ese sí es el ejemplo contrario a un servidor. Pero también recordaba que escuché una conferencia como de 2 horas, ultra especializada, pero muy amena, muy sensible, digo muy, bueno, además de sensible por el autor, muy accesible. Quise creer que yo entendía por fin, alguien me explicaba un libro, considerado el libro, la novela más revolucionaria del siglo XX, que es la famosa de Ulises de James Joyce, que también está inspirada en Homero, en la épica de Homero. Bueno, Borges, que es el autor, para variar, otro sabio, como nuestro amigo, sabio de la lectura, erudito, una conferencia magistral que la gente se puso de pie a aplaudirle varios minutos porque sorprendente, maravilloso. Pero lo triste del asunto es que aparte de escuchar a Borges de propia voz, grabado el video y todo, en blanco y negro, porque lo grabaron, no sé si en el Teatro Nacional de Buenos Aires, creo que sí, o la biblioteca, algo así. No, debió de ser el teatro, porque estaba lleno, copado. Resulta que Borges les dice a todo el mundo, bueno, da un consejo, hablando de la trama, porque Joyce hace la novela que construye de unos personajes que ocurren 24 horas del día, resulta que utiliza muchos giros lingüísticos porque Joyce era políglota, irlandés que dominaba varios idiomas, o muchos idiomas. Entonces, bueno, yo ahorita recuerdo nada más, no sé si lo sepan, pero cuando alguien ataca a Federico Engels o a Marx, nada más les voy a decir que Engels sabía 400 idiomas. Imagínense en el genio que fue Engels, este marxista alemán, todo lo que sabía y todo lo que leía Engels junto con Marx, que sabía otro tanto de idiomas. Bueno, pues Joyce es otro políglota más, habla demasiados y todas las frases, una palabra que se le vino a la mente, la metió en la novela, en la narrativa, en la prosa. Entonces uno se encuentra un giro por ahí antiguo, sobre todo antiguo, solamente yo la entendía. Bueno, hay lectores que yo creo, entre ellos Borges debió de haberla entendido. Pero el asunto es que al final Borges dijo a los lectores, le preguntó, creo que alguien del público, y dijo, no, no la lea. Yo les aconsejo que mejor no la lean. Es perder el tiempo. Yo no les aconsejo que no la lean.
es casi imposible traducirla, entenderla. Imagínense qué honestidad intelectual y qué humildad intelectual de Borges. Pero ahí reconoció que es una obra que, de verdad, yo también he fracasado, la he intentado leer y tampoco he podido pasar, no sé si del segundo o tercer capítulo. Muy difícil, muy complejo. Entonces esa es la dificultad que uno tiene que reconocer en la obra, en un autor o en el tema. Hay libros que no son, aunque no lo queramos, inaccesibles. Es como si yo quisiera explicar o leer la Biblia si no entiendo, si no conozco el hebreo original, porque ya tiene tantas traducciones la Biblia en el mundo que cada quien ha dado su propia versión, su propia visión, su propia opinión, su propia deformación y no la original, que está en arameo, incluso creo que en arameo, no está en hebreo, está en arameo. No conozco el arameo. ¿Cómo puedo entender la Biblia? Pues solamente un cabalista, un experto en la lengua aramea o en el hebreo, un judío para empezar. ¿Sí, Pepe? Pues yo pienso que la mayoría de las personas somos como principiantes del lenguaje, porque tanto en el hablar como en el leer, porque la mayoría, ¿no? O sea, a excepciones de élites de intelectuales, de élites de estudiosos, pero la mayoría de la gente de la sociedad apenas si estamos en un nivel mínimo del manejo del lenguaje. Y, por ejemplo, yo una vez pensaba que podríamos hacer talleres solamente de aprender qué significa cada palabra, o sea, con los conceptos, las definiciones, porque y de ahí como meternos al significado de cada palabra, porque solamente así, o sea, nadando en los significados, vamos a poder un poco ampliar y manejar un poco el lenguaje, porque el lenguaje es enorme, ¿no? Entonces, aunque muchos lectores han leído, no sé si los 8.000 libros, pero sí han leído 1.000 libros, aún así somos, yo pienso, tengo esa idea que somos principiantes del lenguaje. Sí, pues sí, tocante al punto que comentas del lenguaje, sí. eh, un lenguaje que está considerado, perdón, un libro de lenguaje, el caso del estructuralismo francés, que está considerado como una de las cumbres, es el de Glass, de Jacques Derrida, un gramatólogo, un genio de la lingüística, que hizo este libro que incluso fue premiado en 1900, creo que 86, si no mal recuerdo, como el libro mejor diseñado, gráficamente hablando, ganó el premio a nivel mundial. Y bueno, la aportación de Jacques Derrida consiste en que divide, el libro bien ilustrado, pero divide el libro en dos columnas, una a la izquierda, una a la derecha, y en cada uno de esos, como hizo Plutarco con Vidas Paralelas, va confrontando, va analizando, como si se estuvieran viendo mutuamente en un espejo, o como si alguien se estuviera viendo en un espejo, pero estuvieran viendo mutuamente dos personas, están dialogando. Y uno de ellos es Hegel y uno de ellos es Juan Jacobo Rousseau. Entonces, estos dos grandes genios también, Hegel de la filosofía alemana, el que por cierto también un libro con el que fracasé, que es de la autoría de Hegel, que es La fenomenología del espíritu, que también es muy complejo, muy difícil de entrar en su trama, en su lenguaje, en su filosofía del espíritu, del Estado, y bueno, tantas cosas que implica leer este libro de la antología, que es el libro de la fenomenología. Bueno,
volviendo a Derrida. Entonces este libro que a mí me regaló un amigo que estudiaba, ya egresó, estudiaba en Harvard, él lo encontró el libro en la librería de Harvard, ahí lo compró, tuvo la gentileza de regalármelo, de enviármelo, porque el que lo quería leer, y él me lo mandó por correo, lo recibí, y en el colmo de mi infelicidad, aparte de que me iba a costar trabajo entender el enfoque postestructuralista, que además cundió muchísimo cuando Derrida llega a Estados Unidos, impone una moda total, la siguen todas las universidades encargadas de estudios lingüísticos, se aplica en todos los departamentos. Derrida llegó a revolucionar todos los departamentos de lingüística. Pero mi amigo, aparte de mandarme esta obra de por sí compleja, desde el punto de vista de la lingüística, desde el punto de vista del diálogo político de Rousseau y de Hegel, me la mandó en inglés. Háganme favor. Y bueno, pues yo que no domino tanto el inglés, bueno, de hecho no domino ningún idioma, a duras penas me puedo expresar correctamente en español, pues me la complicó más. Intenté con un diccionario a la mano, ir avanzando, me cansé, me fastidié, me aburrí. El libro me derrotó totalmente como me derrotó El Capital de Carlos Marx. O sea, hay libros que desgraciadamente yo hablo a título personal, me han significado una estrepitosa derrota. Hay libros que no he podido leer y no sé si algún día alcance yo todavía a leer y entender, porque me he ido por otros derroteros de la literatura universal. Y maestro, antes estaba pensando que un poco en la biografía de Emil Cioran, o sea, porque me sorprende cómo fue su muerte y su final. Él, un filósofo tan extraordinario, este, porque yo sé que él tuvo la enfermedad de Alzheimer, Cioran, Emil Cioran, y murió de eso. O sea, es un tipo de demencia. O sea, es sorprendente que un filósofo dedicado a las letras y a los libros llegue a morir de esa forma. O sea, a lo mejor es algo muy fuerte para el mundo literario e intelectual de un país o de muchos países, pero ahorita me acordé de ese acontecimiento, de la muerte de Cioran y de esa forma de morir tras haber entregado toda su vida a los libros y al pensamiento. Es muy fuerte. Sí, yo creo que, bueno, hay autores bastante trágicos, el caso de Nietzsche, el que citas, de Cioran, hay muchísimos. Finalmente creo, Pepe, la muerte es inevitable, todos tenemos que morir de una enfermedad u otra. Hasta donde yo tengo conocimiento, experiencia de la enfermedad del Alzheimer, sí, 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 es muy, muy, muy dura. Es una de las enfermedades más terribles que puede sufrir una persona, hombre o mujer. Y porque yo he tenido amigos íntimos o amigas que han padecido y algunos han muerto del mal de Alzheimer. O sea, no recordando absolutamente nada. Y bueno, y pues lo que citas, finalmente también ahorita estaba recordando que aparte de la dificultad de entender un libro, que a veces nos cuesta por prejuicio, ¿verdad? Reconocer, aceptar, porque decimos que somos buenos lectores y con todo el mundo presumimos y andamos cargando libros para allá y para acá o comprando libros que luego ni leemos, nada más acumulamos. Pues no, realmente pocos podrían presumir de ser buenos lectores en el mundo actual, pocos. ¿Por qué? Porque ya estamos con el caso de la lectura digital, el algoritmo, todo este código binario que ya se impuso pues a través de los años, a través de Internet también, hace 30, 40 años que apareció la Internet, y ya modificó los hábitos de lectura. O sea, ¿qué se necesita ahora para ser un buen lector?
o intentar ser un buen lector, ser un nostálgico, un melancólico, o digo, a lo mejor un depresivo, ¿verdad? Que añorando su viejo mundo del pasado, bonito, color de rosa, ahora intente leer. Digo, porque ya, ahora ya las lecturas, acuérdense, son en PDF. Todas las universidades de Estados Unidos no les leen casi el libro físico. Es un ejemplo. En México, los adultos leemos, creo que 3 libros y punto promedio al año, según la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Los niños, lo que leen de primaria, no entienden nada. O sea, ¿cuál va a ser la actitud ahora frente al libro? Quizá por eso el ejercicio de 8,000 literarios sea sano, porque nos permite ser autocríticos y nos permite reconocer nuestras limitaciones y ya a partir de ahí, una vez corregirlas, rectificarlas. Yo creo que ese es lo interesante, lo fascinante del concurso, del autodesafío, del autorreto, de decir, voy a leer este libro, a ver qué tan bueno soy como lector, qué tanta paciencia le tengo o me tiene el autor o el tema, a ver qué tanto por dónde le entro. Porque además está la relectura. Hay 1,000 lectores sobre un libro, hay, 1,000 versiones, 1,000 interpretaciones sobre un libro, puede haber miles o millones. No es la misma lectura que hago yo, que hace Pepe o que hace usted sobre el mismo libro. Varía y cambia, impacta, influye de manera diferente. Eso es todo lo que tendría que decir por hoy respecto a este fascinante reto, desafío de 8,000 libros, 8,000 literarios, perdón, así se llama el concurso. Sí, maestro. Pues vamos a dar por terminada la charla de hoy y les agradecemos su atención. Pues nos vemos en la próxima. ¿No, maestro? Sí, está bien. Gracias. Muy buenos días por su atención.